Sí, sí. Shabbat Shalom a todos, Javerim, Bejaverot, Talmidim de Yeshua, Shelah Torah. Shabbat Shalom, los que estamos aquí presentes, los que están a través de las salas de YouTube y de Facebook. Shabbat Shalom a todos ustedes, amados Javerim, Bejaverot, a Jubim, Baruch Hashem. Saludamos allí a Armando Garcet, José Luis Vázquez Mendoza, Lucero Caltenco, Sabina Palma Cortés. Saludamos aquí por acá a Rodrigo Canseco Zamora, Mari Trías, Maricela Cano, José Carrillo, Débora Jadaza, Mauricio Barreno, Luz Suárez. Shabbat Shalom, es primera vez que leo su nombre. Luz Suárez, sea bienvenida. No sé si se encuentra en alguno de nuestros grupos de WhatsApp. Si no estuviere, póngase en contacto con nosotros para agregarle. Octavio Solís, Shabbat Shalom. Javier Leví, Shabbat Shalom. Estrella Aguilera, también es primera vez que leo ese nombre. Baruch Hashem, aquí participando. Estrella Aguilera, sea bienvenida. Baruch Habá. No sé si también, si no está en alguno de nuestros grupos de WhatsApp, póngase en contacto con nosotros. Por ahí aparece nuestro número de WhatsApp para agregarle a algún grupo de estudio, de enseñanza, de acuerdo a su país. Javier Jesús Carlos Herrera Flores, Shabbat Shalom. Félix Escobar, Nancy Riquelme, Miriam Shelomá, Rubén Ortiz Blanco, Yehudit Zúñiga, Javier Ignacio, con los que se encuentren en su casa. Shabbat Shalom a todos ustedes. Adela Gatica, Ilian Ventura, Shabbat Shalom. Amados Javerim y Javerot, qué bendición estar con ustedes en este día de Shabbat, con la bendición del Eterno Baruch Hashem. Bendecimos al Creador, ¿verdad?, que nos permite una vez más estar convenidos en este día de bendición, este día de alegría, este día de regocijo, este día de Shabbat, en el que nos encontramos con la bendición del Eterno, ¿verdad?, exaltando el nombre del Eterno. Nosotros aquí reunidos y ustedes convenidos con nosotros a través de las salas de YouTube y de Facebook, por los cuales ustedes participan también para exaltar y bendecir el nombre del Eterno. Baruch Hashem. Pues bien, sin quitar más tiempo, amados, pasamos a la derashá, a la enseñanza, diciendo una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav v'tzivanu al divrei Torah v'neviim b'Mashiach Yeshua. Bendito seas, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas el estudio, el análisis, la investigación de las palabras de la Torah, de las palabras de los profetas y de las palabras del Mesías Yeshua. Amén ve amén. Bien, hace unos días atrás dimos una primera parte del caso del muchacho demonizado. Esa sería la palabra correcta. El término endemoniado es un término muy usado en el cristianismo y en algunos grupos mesiánicos, pero no es el término correcto. La palabra castellana más apropiada es demonizado. El muchacho demonizado. Hay una diferencia entre endemoniado y demonizado, los cuales en algún momento quizás vamos a poder estudiar con ustedes. Bien, y vimos, no es precisamente un estudio sobre liberación espiritual o algo así, sino el caso del muchacho endemoniado nos enseña cómo opera la impureza, ¿sí? Y bien, y para recordar un poquito, esta situación acontece inmediatamente después de que el maestro Yeshua está con 3 de los talmidín en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ahí ellos han visto esta visión del Mesías glorificado, del Mesías glorioso, Baruch Hashem. Han oído la voz del Eterno, ¿verdad? Han estado delante del Eterno, a diferencia de la gente que está
de los otros discípulos que se quedaron abajo, que no estuvieron ahí presentes. Y esto nos muestra la realidad de dos tipos de discípulos: los discípulos que están en búsqueda de las cosas espirituales, en búsqueda de las cosas eternas, y los discípulos que prefieren estar en la comodidad de aquí abajo, en lo terrenal, en lo secular, olvidando lo más importante, las cosas eternas. Baruch Hashem. Bien. Ahora, entiéndase que olvidan, no que hay una gran diferencia entre poner en el olvido, ¿sí?, las cosas eternas, ¿verdad? No lo malentienda por una persona que por determinada situación necesitara ocuparse de las cosas terrenales en vez de estar en las cosas espirituales. Eso no significa que está olvidando las cosas eternas, que está olvidando lo espiritual. Eso nos lleva a mirar una necesidad a veces en la persona. Bien, ok, avanzo un poquito. Entonces recordamos, ¿verdad?, cómo el padre, desesperado por su hijo, ¿verdad?, está buscando la sanidad para su hijo. Y ahí vimos la importancia de la responsabilidad de los padres con los hijos. Recordando un poquito esto, ¿verdad? Un verdadero padre no solamente es el que provee, sino es el que está mirando la necesidad física, emocional, espiritual de sus hijos, que quiere la salud para ellos, lo mejor para ellos, ¿sí? Y bien, avanzamos un poquito y entramos, ¿verdad?, a analizar los síntomas y lo que esto espiritualmente pudieran significarnos. Vimos algunos síntomas como que el Ruach Tumá, el espíritu de impureza, ¿sí?, lo derriba, le hace echar espumarajos, cruje los dientes, le hace dar gritos. Entonces ahí les comentaba yo y les decía a ustedes que el muchacho, aunque era mudo y sordo, podía emitir sonidos. Lo que no podía es construir palabras. Y les llevé a un poquito, si usted se va acordando, a lo que espiritualmente esto puede significar, ¿sí? Lo derriba, el desánimo, el desaliento que nos viene a través de personas o circunstancias, echa espumarajos, palabras dañinas, lenguaje destructivo, amargura, cruje los dientes, ¿sí?, que significa en forma figurada la rebelión, el coraje, el odio, ¿sí? Vimos que el chico se va secando y esto nos habla de la sequedad espiritual en la persona. El padre recordaba a su hijo sano y robusto, pero se ha ido secando, la sequedad espiritual. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. El padre no tenía duda de que la sanidad no se había, el padre no tenía duda de un milagro de parte del Eterno, pero la sanidad no se había producido porque no se había encontrado con quien produciría este milagro. Los discípulos que estaban abajo, con los cuales estaban tratando con el caso, no pudieron echar fuera ese Ruach Tumá, ese espíritu de impureza. Y es ahí cuando Yeshua les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Yeshua reprende el Ruach Tumá, ¿sí?, y le echa fuera. El espíritu sacudió al muchacho, cayó en tierra, echó espumarajos. Cuán importante es analizar una cuestión. También les debía eso, ¿se acuerdan? El maestro hace la pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Marcos 9:21. Leímos varias porciones
Leímos la de Mateo, leímos la de Marcos, leímos la de Lucas, si ustedes se acuerdan, perdón, ¿sí? Cuán importante es analizar una situación y no sacar conclusiones, ni tomar medidas, ni conclusiones, ni soluciones, sin haber analizado una situación. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es muy importante tener un panorama claro para poder llegar a una conclusión. Es muy importante analizar las cosas y no tomar medidas ni conclusiones drásticas sin haber analizado las cosas, solamente porque a uno le parece que esta es la solución. Yeshua quiere saber, ¿sí?, ¿cómo es que este Ruach Tumá entró a la vida de este joven y lo llevó a estar enfermo? En este punto, y para continuar, quiero remarcar que no todas las enfermedades se deben a un pecado, a un Ruach Tumá, a un espíritu impuro. De hecho, se los mencioné en la clase pasada. Hay enfermedades que son consecuencia de descuidos, de irresponsabilidad personal. Hay enfermedades naturales que por naturaleza tienen que padecer. El hombre las puede padecer. Pero las energías negativas, las fuerzas impuras, pueden utilizar estas cosas para filtrarse y llevar a la persona a un estado y condición peor de la que se encuentra. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, amados Javerim de Javerot, con nuestra debilidad espiritual. Ahora, en Marcos 9:25, Edut Mordejai, testimonio de Marcos 9:25, nos dice: pero cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Ruach Tumá, al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Notemos aquí algunos detalles. Le manda al Ruach Tumá, al cual se dirige específicamente con el nombre de mudo y sordo. Los otros testimonios no dicen que era mudo y sordo, solamente dicen que era mudo. Aquí hay algo interesante y se menciona la sordera. No puede oír, no puede hablar, desarrollar el lenguaje, porque no puede oír. Heresh, no puedes oír. Te mando, espíritu impuro, Ruach Tumá, sal de él y no entres nunca más en él. El chico no puede hablar y cuando él abre la boca solo emite sonidos, gritos. Pero él no puede hablar porque no puede oír.
Y a veces así acontece, mis amados Javerín de Javerot, en el estado espiritual. Cuando abrimos la boca para hablar, muchas veces nuestro lenguaje no es constructivo, edificante. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando al Eterno. No estamos oyendo al Eterno, y como no estamos escuchándolo a Él y aprendiendo de Él, entonces no podemos hablar constructivamente. Entonces la impureza se manifiesta en la lashon hara, en la mala lengua, en las malas palabras, en palabras hirientes. Una persona fragmentada no puede ser habitación de Ruach HaKodesh. Sino de un Ruach Tumá. Sal de él y no entres nunca más en él. Cuando el Mesías realmente nos hace libres, el Ruach Tumá, la impureza espiritual, sale de nosotros y no puede volver a nosotros. Pero cuando esta sale y vuelve a venir, esta sale y vuelve a venir, entonces, amados, no hemos sido realmente liberados. Sal de él y no entres nunca más en él. No es una curación transitoria y momentánea, y en pocos días las cosas van a estar de nuevo como antes. Cuando el Mesías Yeshua entra en la vida de una persona, el cambio es profundo, sustancial y permanente. ¿Cuánto tiempo tiene que conocimos el camino de la Torah? ¿Cuánto tiempo tiene que conocemos al Mesías Yeshua en el camino de la Torah, en su identidad judía? Ahora, ¿cuánto de ese tiempo hemos transformado nuestra vida, nuestro carácter, nuestras palabras? Dice 2 Corintios 5:17, Corinthiim vet 5:17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una transformación del Ruach Tumá, del espíritu de impureza, a Kedushá, santidad, consagración, dedicación. Marcos 9:26, y mire lo siguiente, por favor. Mire lo siguiente, Marcos 9:26. Cuando el Ruach Tumá sale del chico, entonces clamando y desgarrándole con violencia, el Ruach salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
Cuando el Ruach Tumá sale del chico, este parece estar muerto, pero ejerce una violencia antes de salir. Cuando el Eterno está tratando con algo en nuestras vidas a través de su palabra, hablando a nuestras vidas, la impureza a veces empieza a acrecentar en nosotros. Porque está siendo echada fuera por el poder de la palabra del Eterno. De modo que cuando ésta sale, la impureza muere. Ahora, a mí me gustaría leerles este comentario que me pareció muy interesante. Baruch Hashem. Según el profesor, el rabino Shalom Rosenberg, él dice lo siguiente: es muy interesante analizar lo que la Torá nos quiere decir con términos referidos a la impureza. Tumá, que es totalmente diferente a otros similares como treifá, isur y psul, que significan impureza ritual, es decir, la no aptitud para ser utilizado o consumido. La tumá, el ruach tumá, el espíritu de impureza, la tumá nos indica otra cosa. Tumá, verbigracia, es la del cadáver y los que lo han tocado. Tumá es también la de ciertas enfermedades venéreas y la de las secreciones sexuales en el hombre y la mujer, nidá y tumat keri. En la tumá están unidos principios higiénicos y morales, y todos aquellos detalles que parecen incomprensibles son los destinatarios a la taharat haneshama, es decir, a la pureza del alma. La tumá reside allí mismo donde se encuentra su opuesto, la kedushá, es decir, la santidad. Pues ella, tumá, significa la victoria de la materia sobre la espiritualidad. En la muerte se encuentra la tumá. El hombre que mientras vive es la fuente de la kedushá, la santidad, la vida toda, al morir se transforma en tumá. La causa es evidente cuando el aliento de vida del Eterno y el alma, la persona existente, dejan el cuerpo. Este vuelve a ser únicamente materia, pierde toda su significación y empieza la corrupción. Empieza a corroerse el cuerpo, a podrirse. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con este comentario? Cuando hay kedushá, es porque el hombre mantiene vida. Sus palabras producen vida. Sus acciones producen vida. Sus obras producen vida.
La vida es alegría. Inyecta vida, porque en él hay kedushá. Pero cuando hay tumá, cuando hay ruach tumá, espíritu de impureza, por el contrario, el hombre produce muerte. Sus palabras producen muerte, sus obras producen muerte, sus acciones producen muerte, quitan la vida. Está muerto. Pero dice el verso 27 de Mordejai, Marcos 9, Yeshua le tomó de la mano y le enderezó, y le enderezó, y él se levantó. Cuando el Mesías toma nuestras vidas, las pone en orden y comienza un levantamiento espiritual en nosotros. Cuando vamos de la mano del Maestro, caminamos en un orden y en un levantar. Y en la narración de Lucas 9:42, Gilel 9:42, aparecen las hermosas palabras: y se lo entregó a su padre. Y se lo entregó a su padre. Lo devolvió al lugar que le pertenecía en la familia. ¿Cuál es tu lugar en la familia? ¿Por qué no lo tienes? Tu lugar es el de esposa y sientes que no lo tienes. Tu lugar es el de esposo y sientes que no lo tienes. Tu lugar es el de hijo y sientes que no lo tienes. El de padre, el de madre y sientes que no lo tienes. Probablemente la impureza espiritual te ha quitado tu lugar dentro del seno familiar. Y no la impureza espiritual de otros o de la familia, la tuya propia. El chico no podía estar dentro del núcleo familiar por la impureza espiritual en él. Es cuando él es liberado del Ruach Tumá, del espíritu de impureza, él es regresado al seno familiar. Él es devuelto a su padre. Lo devolvió al lugar que le pertenecía en la familia. Y este sigue siendo el mensaje de la Masorá del Mashiach, de la buena nueva del Mashiach hasta hoy. Y ese no es el único caso. Cuando Yeshua resucitó al hijo de la viuda de Naim, de acuerdo al testimonio de Gilel 7:15, se lo dio a su madre. Se lo volvió a su madre. Entonces, amados,
la Masorá del Mashiach, la buena nueva del Mesías, palabra común para que usted lo entienda, en el evangelio del Mesías hay un interés por la restauración del núcleo familiar. No que el núcleo familiar se rompa. Al muchacho demonizado, restaurado y sano, se lo entregó a su padre. Al chico resucitado de la viuda de Naín, se lo entregó a su madre. Pero esto también nos enseña, jóvenes, que ustedes pertenecen a la familia y no a este mundo que nos rodea. Pero también esto nos enseña, padres, que es nuestro deber y responsabilidad velar por nuestros hijos. Le tomó de la mano, le enderezó y le levantó. Si la impureza espiritual te ha botado, es tiempo de que te levantes, tomándote de la mano del Maestro, y que Él enderece tus caminos. El verso 28 de Marcos 9, Mordejai 9, 28, dice: cuando él entró en casa, sus talmidín le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros fuera? Observemos un detalle. Reconocían que habían fracasado y ahora querían aprender cuál había sido la razón de la falta de éxito. ¿Qué tan importante es para nosotros hacer lo mismo? Aprender de nuestras derrotas y fallas. Ahora, remarcamos que ellos no le hicieron la pregunta delante de toda la multitud. Esto era muy vergonzoso. Pero ahora a solas se animan. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros fuera? Entonces viene la respuesta. Este género con nada puede salir sino con oración. ¿Pero qué significa eso? ¿Que hay que orar y ayunar por el demonizado, por el que está en Ruach Tumá? No. Lo que significa que el Ruach Tumá solamente se va cuando la persona tiene comunión con el Eterno. Ustedes no lo pudieron echar fuera porque no estaban en comunión con el Eterno. No están en comunión con el Eterno. Si ustedes hubieran estado en comunión con el Eterno, el Ruach Tumá hubiera salido. El espíritu de impureza hubiera salido. Para que la impureza se vaya de nuestras vidas, necesitamos estar en comunión con el Eterno. Vivir una vida de relación diaria con Él y no solamente de cada Shabbat.
Tal vez alguno de nosotros pueda decir: yo estoy como ese muchacho demonizado. Sufro. Me desgarro de dolor. Caigo en el fuego peligroso de la vida. Hay ruach tumá. Hay espíritu de impureza. Y la única manera para que te salga es que entres diariamente en comunión con tu Padre Celestial. Porque solamente así, nunca más la impureza te tomará. Cuando del chico salió el ruach tumá, el espíritu de impureza, el chico pudo oír y pudo hablar. Él pudo escuchar y entonces pudo hablar. Él pudo escuchar y entonces pudo hablar, pudo construir palabras. Pudo hablar palabras. Cuando el ruach tumá estaba en él no hablaba porque no podía escuchar. Está dicho en la tradición de nuestro maestro Yeshua: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el ruach tumá estaba en él, no hablaba, gritaba, emitía sonidos. De lo que había dentro en su interior era lo que salía en su boca. Dolor, amargura, odio, resentimiento, es lo que significa espumarajos, crujir los dientes, todo eso. Coraje, enojo. Pero cuando el ruach tumá salió, todo cambió. Necesitamos, amados Javerín de Javerot, escudriñar nuestras vidas, entrar en comunión con el Eterno, para que la impureza se vaya. Y nunca entre más a nosotros. Necesitamos echar la impureza fuera, la impureza de nuestras propias vidas, porque solamente de ese modo podremos construir familias edificadas en la fe, no familias fragmentadas. Necesitamos entrar a la comunión con el Eterno para que se vaya la tumá y venga la kedusha. Que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, del pecado, del Satán.
Quiera el Eterno, amados Javerim Bejaverot, que a través de esta enseñanza podamos aprender y detectar cuándo la impureza se está manifestando y cuál es la acción que debemos tomar. Tefilá. Que la paz y la bendición del Eterno sean con cada uno de ustedes, amados Javerim Bejaverot. Sea el Eterno bendiciendo a cada uno en este día precioso de Shabbat. Shabbat Shalom a todos ustedes. Si el Eterno permite, estamos por la mañana de Shabbat, 10 de la mañana, hora México, para el servicio de Shaharit, la lectura de la Torá y el comentario de la Parashá que corresponde a esta semana. Sea el Eterno bendiciendo a todos ustedes. Laila Tov, Leitraot. Shabbat Shalom.